En el capítulo de hoy voy a contaros cómo desde la desintegración de la antigua Unión Soviética, desde su desaparición, en los años 80, principios de los años 90, ya ucranianos y rusos tenían graves desavenencias que llegan hasta hoy. Primero fue el imperio de los zares, después fue la todopoderosa Unión Soviética que estuvo pegada durante 70 años. Vladimir Lenin, Joseph Stalin, Nikita Khrushchev, Leonidas Brezhnev, Yuri Andropov y Konstantin Chernenko comandaron con auténtica mano de hierro al país más poderoso del mundo desde el punto de vista militar. Todos temían ese poder militar de la antigua Unión Soviética. Por eso, la Guerra Fría contra Occidente, especialmente con Estados Unidos, y por eso la carrera armamentística de los misiles nucleares. Por eso también, los eternos enemigos se miraban con ojos retadores. El primero en tomar la iniciativa fue Occidente con la creación de la OTAN en 1949. Si quieres estar al corriente del pasado, del presente, del futuro, de la actualidad internacional, no olvides suscribirte y darle a la campanita. Europa y Estados Unidos no querían una nueva guerra si no estaban unidos. Europa salía de las dos guerras que habían dejado 70 millones de muertos y necesitaba defenderse. No nos equivoquemos, Europa no quiere una guerra, pero llegado el caso no la rehuiría. ¿Cuál es el caso? El caso no es la conquista de Ucrania o no, sino si se percibe que detrás de la conquista de Ucrania está la intención de restaurar un modelo que yo creo que es quimérico, que es la antigua Unión Soviética. Por ejemplo, si se percibiese que detrás de la conquista de Ucrania estaría la tentación de la conquista de los Bálticos, por ejemplo, que ya son Unión Europea. Ucrania no lo es ni OTAN ni Unión Europea, pero sí los Bálticos, ¿no? Depende de lo que se percibiese en ese momento. Por esa situación sí estarían dispuestos a entrar en un conflicto abierto. Por eso nació la OTAN. El bloque soviético tardó 6 años en unificarse militarmente. Letonia, Lituania, Estonia, Polonia, la antigua Checoslovaquia, Hungría, la ex Yugoslavia, Rumanía, Bulgaria, Albania y la extinta Alemania Oriental se unieron con la URSS para crear el Pacto de Varsovia y hacer frente a Occidente. Pero como nada es para siempre, ni tan siquiera el poder omnímodo de la Unión Soviética. Mikhail Gorbachev comenzó a destartalar aquella unión de países conglomerados en torno a una hoz y un martillo en la que nadie creía. Pero el miedo a una deportación o a la cárcel, si se decía en voz alta, si se hablaba en voz alta, estaba a la orden del día. No hay nada peor que uno tenga que creer a la fuerza, porque entonces todo se derrumba. No hay más que ver la caída del muro de Berlín, la desintegración de la Unión Soviética, la de Checoslovaquia, o la de la antigua Yugoslavia. Sarajevo se ha convertido, además de la ciudad de la muerte, en la ciudad del mercado negro. Un kilo de tomates, por ejemplo, cuesta $5. Todo ello sin luz ni agua. Aquí no hay posibilidad de encontrar condiciones de vida medianamente normales. Toda la ciudad se encuentra absolutamente dañada. Permanentemente caen obuses, morteros y granadas. En las últimas horas han muerto 15 personas y más de 20 han resultado heridas a de gravedad como consecuencia de esta guerra infernal. En el otro bando, en el lado serbio, también se preguntan el porqué de esta estúpida guerra que no hace más que destruir. Mientras tanto, ahora mismo las miradas no están tanto ya aquí en Sarajevo, sino prácticamente en Londres. Dentro de unos cuantos días va a haber una reunión extraordinaria en Londres para decidir precisamente qué va a pasar con este país, con Bosnia y también con Yugoslavia. Mikhail Gorbachev, junto con el Papa Juan Pablo II y el entonces líder de Solidaridad, Lech Walesa, por cierto, los dos polacos, el Papa y Walesa, sería el que diera el estoque de muerte a aquel poderoso país, aquel poderoso conjunto de países entre los que se encontraba Ucrania. Además, al ser más pequeña la ciudad, es también más fácil y certero el disparo del francotirador que se prodiga por cada esquina. Todo ello en una batalla enzarzada entre croatas, musulmanes y serbios. No tienen piedad ni miramientos con nadie. Ni unos ni otros respetan ancianos, niños o adultos. Desde que llegó al poder, comenzó a llevar a cabo una serie de reformas que disgustaron a los jerarcas soviéticos.
Después llegaría la Glasnost, con nuevas libertades individuales para los ciudadanos, pero sobre todo para el comienzo de la libertad de expresión. El famoso periódico oficial El Pravda, por ejemplo, estaba herido de muerte. Entonces también llegó la famosa perestroika, la reforma económica que condujo a la nueva Rusia al principio de la economía de mercado y así a enterrar de manera definitiva a la URSS. Para mí es muy importante tu opinión. Déjame los comentarios que quieras y sobre todo dime qué más te interesa de la actualidad internacional. Los países del este europeo reclamaban libertad. Tras la caída del muro de Berlín, los estados satélites comenzaron a caer como una baraja de naipes. La mayoría lo hicieron de manera incruenta. Otros, como Rumanía o la antigua Yugoslavia, derramaron demasiada sangre. En esta morgue improvisada llegaron en los últimos 3 días más de 30 cadáveres. La gente reza en las iglesias esperando un milagro. Ni los morteros ni los obuses dejan de caer sobre esta ciudad de muertos. En las últimas 24 horas, aquí en Sarajevo y donde nos encontramos en los alrededores de la capital bosníaca, han muerto al menos 15 personas y más de 30 han resultado heridas. Ahora los ojos están puestos ya en Londres, una ciudad que va a decidir de alguna manera qué va a pasar con Sarajevo y qué va a ocurrir con esta república. Ante un panorama así, se creó la CEI, la Comunidad de Estados Independientes, un híbrido para que Moscú siguiera extendiendo sus tentáculos. Su creación fue, entre otros motivos, también para que el divorcio con Rusia fuera civilizado. Además, también para que el Kremlin continuara de alguna manera con su influencia en los estados que se estaban separando. Ucrania, uno de los países más poderosos después de Rusia, no llegó a formar parte de facto de la CEI a pesar de que había sido el estado fundador. Rusia nunca negó el interés por Ucrania. El gran éxito obtenido por la delegación de Rusia se incluía en el artículo 5. ¿Por qué? Los ucranianos no se dieron cuenta de nuestra estrategia. De acuerdo con el artículo 5, las fronteras de la Comunidad de Estados Independientes están reconocidas dentro de la comunidad. Mientras un miembro permanezca dentro de la comunidad, sus fronteras son las que tiene en la actualidad. Pero si abandona la comunidad, esas fronteras, como puede ser el caso de Crimea, serán objeto de debate. Si Ucrania quisiera separarse, podría perder una parte de su territorio. Esa fue la estrategia que diseñamos para que Ucrania permaneciera en la CEI. De hecho, en el 2014 anexionó de manera ilegítima la estratégica península de Crimea y consiguió con eso la única salida natural que Rusia tenía con el mar Mediterráneo. Aunque la anexión de Ucrania a Rusia en la actualidad no solo es esa es una de las muchas razones, o más bien de las muchas excusas que tenía para un trofeo de esas características. Recuerda que también puedes escuchar mi programa en Inbox, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast en Alberto Peláez TV.